¿Qué tal mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre los actores turcos favoritos y sus series turcas favoritas, con mis espaguetis. Ignoren eso. Vamos a dejarnos de rodeo y vamos a comenzar. Y bueno, mi gente, continúa el caos en el set de Layla. La serie se despide con tremendo escándalo, señores, y les traigo actualización de todo esto. Ay, lo que está pasando en la serie Layla Yad Ash Adelet es digno de una novela dentro de otra novela. La producción de Now, que venía dando tumbos en los últimos meses, ahora estalla con todo. Peleas entre protagonistas, episodios cancelados y un final anticipado que tiene a los fans con el alma en un hilo. La serie, protagonizada por Gonja Bulasteri, Senre Baichel y Gigi Kirasis y Alperen más, ya había tenido su primera bomba cuando Alperen fue eliminado del elenco en pleno camino hacia la renovación de temporada. Y aunque parecía que todo seguía más o menos bajo control, los problemas no pararon. Los bajos niveles de audiencia terminaron por sellar su destino. Layla llegará a su fin en el capítulo 40, pero ojo, ni siquiera eso está saliendo como estaba previsto. La reconocida periodista Birsen Altuntash soltó otra bomba. El nuevo episodio de Layla no se va a emitir. Ya la semana pasada, 29 de junio, el capítulo 38 fue pospuesto por falta de ingresos publicitarios y ahora vuelve a ser retrasado otra semana más por la misma razón. Vamos, que ni para los comerciales alcanzó. Pero como si eso fuera poco, súmale drama entre las actrices principales. Según los rumores que corren como pólvora en redes sociales, Gonja Bulasteri y Senre Baichel habrían tenido un encontronazo tan fuerte que se dejaron de seguir mutuamente en Instagram. Y tú sabes lo que significa eso en el mundo de las celebridades turcas: guerra declarada. Así que entre cancelaciones, tensiones en el set y un final que se ve desinflado antes de llegar, Layla se convierte en una de las despedidas más escandalosas del año. Y ahora las preguntas quedan en el aire. ¿Veremos ese capítulo 38 algún día? ¿Qué pasó realmente entre las actrices? ¿Por qué todo lo que toca Alperen últimamente se convierte en caos? Mientras tanto, las redes están on fire, señores, y los fans piden respuesta. Aquí seguiremos al tanto de todo lo que pase con esta serie Layla y sus protagonistas. Y este final que ya parece, señores, una tragicomedia. Pero bueno, cambiemos de noticia, mi gente, y es que Deniz Baichel ha dado su respuesta para que protagonice la nueva serie junto a Engin Ayorek, y yo les voy a dejar con más detalles. Paren todo, porque uno de los proyectos más esperados de la próxima temporada acaba de recibir un no que nadie se veía venir. Después del mega éxito de Usag Shahir, esa joyita que arrasó en rating y reactivó la fiebre por las series de Ashiret, sí, las de clanes, honor, secretos, rifles y muchas miradas intensas, las cadenas turcas se han vuelto locas preparando más drama con aroma de desierto y tensión familiar. Y entre esos proyectos hay uno que destaca por encima de todos: Berekleti Tropaklar, la nueva gran apuesta de Show TV, y no es para menos porque el protagonista confirmado es nada más y nada menos que Engin Ayorek. Pero faltaba algo muy importante: ¿quién será la mujer que le robe el corazón, o al menos las escenas, a Engin? Pues el primer nombre que se barajó fue el de Deniz Baichel, actriz querida, talentosa y con un historial de protagonistas que no defraudan. Se le hizo la oferta, se cruzaron guiones, se revisaron contratos y finalmente Deniz dio su veredicto. Dijo que no. Así como lo oye, según informó Birsen Altuntash, Deniz rechazó el papel principal porque no llegaron a un acuerdo con la productora Suresh Film. Parece que las condiciones no eran las que esperaba y, como buena queen que sabe su valor, optó por retirarse con dignidad. En palabras simples, Deniz dijo gracias pero paso, y la producción por ahora sigue sin actriz principal confirmada. Así que sí, Berekleti Tropaklar tiene a Engin, tiene presupuesto, tiene canal, pero le falta la heroína femenina, y con el hype que dejó Usag Shahir, la presión está full por encontrar a alguien que esté a la altura. En redes ya empiezan las apuestas, y si llaman a Demet, a Hande, harían un gran dúo con Engin. Deniz se lo perdió, o tal vez se salvó. Lo cierto es que la carrera por el nuevo parejón de las series turcas sigue abierta. ¿Quién será elegida? ¿Volverán a intentar con Deniz más adelante o aparecerá una nueva estrella sorpresa? Pero nada, déjenme saber su opinión ahí en los comentarios, si ustedes querían esta actriz, si no. Y cambiemos de noticia, señores, y es que ustedes saben que se cancela la serie Chiefs Kishilio Da, pero también con escándalos, porque sí, el drama no puede faltar en Turquía, y yo los dejaré con más detalles. Y justo cuando parecía que todo iba bien,
¡Pum! Otro proyecto turco se despide antes de tiempo y esta vez con dramón incluido. La serie Çift Kişiliği, una de las pocas apuestas veraniegas de Now para este 2025, acaba de recibir su sentencia final. Terminará en el capítulo 8, sí, como lo oyes, y eso que ni siquiera le estaba yendo tan mal. Protagonizada por Debrin Özkan y Ulaş Tunas Tepet, esta comedia romántica estaba manteniéndose con unos ratings bastante decentes para ser verano, en el rango de 3 a 4 puntos, lo que en estos tiempos de plataformas y vacaciones ya es casi un milagro, y por si fuera poco, llegó a ser líder de audiencia en su franja horaria. Entonces, ¿qué pasó? Pues resulta que Now decidió darle cuello, alegando bajos niveles de audiencia, una excusa que nadie se tragó porque los fans rápidamente notaron que otras series con esos mismos números han durado meses en pantalla durante la temporada regular y ahí fue cuando empezó el escándalo. Las redes sociales estallaron con comentarios como injusticia total, ¿qué esperaba? 20 puntos en verano, esto es sabotaje, yo lo sé. Pero no solo el público reaccionó, también los actores dejaron clarísimo. Ulaş Tunastepe, uno de los protagonistas, dejó de seguir la cuenta oficial de Now en Instagram en un gesto tan silencioso como ruidoso. Y por si fuera poco, su compañera Debrin Özkan también le dio un follow al canal poco después. O sea, esto ya no es casualidad, es una rebelión digital. Aún no han hecho declaraciones públicas, pero con estas indirectas tan directas, está clarísimo que no están nada contentos como se manejó la cancelación y sinceramente los entendemos. Porque en un verano con tan pocas producciones y una historia que estaba ganando público poco a poco, matarla así de repente duele. Y más aún cuando los actores apostaron fuerte y el público ya estaba enganchado. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que fue una mala jugada de Now? ¿O simplemente no era el momento para esta historia? Déjenme saber su opinión en los comentarios. La verdad es que yo ya empezaba a agarrarle el piso a la serie. Sí, al principio no me gustó, pero ya me estaba encariñando con ella. Así que es lamentable. Por ahora solo nos queda esperar si los protagonistas rompen el silencio oficialmente o si seguirán mandando mensaje pasivo-agresivo por las redes sociales. Mientras tanto, vamos a continuar aquí dando informaciones, señores. Lo que sí es seguro es que Çift Kişiliği se despide con polémica, otra serie más con polémica, con un follow y con muchos corazones rotos, porque no soy yo la única que está decepcionada por esta cancelación. Pero pasemos de noticias, señores. Un bombazo. Kıvanç Tatlıtuğ vuelve a la tele con una nueva serie. Paren las rotativas y denle play al hype porque lo que acaba de anunciarse es histórico. Después de Ailé, donde nos regaló escenas intensas junto a Serena y Sarikaya, Kıvanç Tatlıtuğ había anunciado que no tenía planes de volver pronto a la televisión y vaya que lo dijo varias veces, que si prefería proyectos digitales, que si cine, que si menos capítulos, todo lo dimos por perdido. Pero spoiler alert, nos engañó a todos porque resulta que el guapísimo y talentoso Kıvanç acaba de firmar para ser el protagonista de una nueva serie que promete dejar a todos con un nudo en la cabeza. Hablamos de Olakiliksiz, sí, como el libro, y ya te decimos que no es una serie cualquiera, basada en la novela improbable de Adam Fowler. Olakiliksiz será una de las grandes apuestas de Star TV para la nueva temporada y el mismísimo Kıvanç Tatlıtuğ interpretará el protagonismo, un profesor universitario que es experto en probabilidad y sí, se viene muchísimo misterio, ciencia, drama y probablemente sudores existenciales. Su personaje se llama David Kayne y si el guión está bien hecho, y todo indica que sí, este papel podría ser uno de los más desafiantes de su carrera y eso ya es decir bastante. Y por si te preguntas quién está detrás del libreto, redoble de tambores, Necati Şahin, el mismísimo de Kızıl Konkalar, o sea, calidad garantizada. Además, Kıvanç no ha dejado el cine de un lado. Este verano también lo veremos retomando su papel en Sarit Saruhan en la serie derivada de Organis Isler, escrita por Yilmaz Erdogan, o sea, el tipo va a estar en todos lados. Las redes ya están explotando, esto es lo que esperábamos desde Ailé, ahora sí que nadie me moleste los domingos, mi cerebro no está listo para ver a Kıvanç como experto en probabilidad, pero mi corazón sí. Con todo esto queda clarísimo, la era Kıvanç 2.0 ha comenzado y llega con guión denso, historias poderosas y la promesa de un comeback que puede romper todos los esquemas. Pero cuéntame tú, ¿estás listo
para verlo en modo cerebro, en pantalla. Déjame saber ahí en los comentarios tus opiniones. Y cambiemos de noticia. Manifestando a lo grande, Hafsanur Sankakutan podría cumplir otro sueño junto a Chagatai Ulusoy. Prepárense porque la magia de los tweets viejo ha vuelto a ser de las suyas y esta vez con fuerza manifestadora a nivel diosa del universo. Resulta que Hafsanur Sankakutan, sí, la misma que hemos visto en series como Asha Glatir, Son Jazz o más recientes Siyat Kal, está en boca de todos por una razón inesperada, un tweet que lanzó en el 2014 cuando aún era casi una niña, en el que decía ni más ni menos que Chagatai Abi Senik Shoksebyuron, o sea, Chagatai hermanito te quiero mucho. Fast forward a 2025 y adivinen qué, está a punto de convertirse en la nueva pareja protagónica de Chagatai Ulusoy en su próxima película. Sí, lo oyeron bien, se rumorea fuertemente que Hafsanur podría ser la coprotagonista en el nuevo film de Chagatai titulado Uykusuz Adam, el hombre sin dueño, una producción de Paul Fields que arranca rodaje a finales de julio y aunque aún no se ha confirmado quién será la protagonista principal, dos nombres que suenan más fuertes son Hafsanur Sankakutan y el Shin Sang-woo, quien por cierto lleva tiempo alejada de la pantalla. Ahora bien, si esto se concreta, no sería la primera vez que Hafsanur manifiesta un sueño y lo cumple. Recordemos que hace años también expresó su fanatismo por Demet Özdemir y miren lo que pasó. Terminó trabajando con ella, fue en la serie Duyailat Benim Aramda, donde Demet era la protagonista y Hafsanur su mejor amiga. La chica no falla, manifiesta, espera y ¡pum! Proyecto asegurado. Las redes sociales no han tardado en reaccionar. ¿Qué clase de brujería es esta? Voy a tuitear que quiero ser millonaria a ver si funciona igual. Esa niña juega en modo manifestadora experta. Mientras tanto, Chagatai Ulusoy, que venía arrasando con su serie Sresh Ruya junto a Demet, decidió darse una pausa televisiva y volver al cine con esta nueva película. Y sí, también fue noticia porque se quitó la barba y dejó solo bigote, otro plot twist inesperado. Pero ¿será que Hafsanur será elegida oficialmente como su nueva compañera de rodaje? ¿Volverá a hacer realidad otro tweet de hace una década? ¿Y si tuiteamos que queremos ser su amigo, también nos funcionaría? Por ahora, solo queda esperar el anuncio oficial y seguir buscando nuestros tweets del pasado porque uno nunca sabe cuándo se va a ir viral, señores. Y nada, mi gente, vamos a finalizar con Kerem Bürsin, que probablemente vuelve con todo, sí, porque aún no es oficial, pero ya tiene una oferta de protagónico para una nueva serie. Atención, fans de Kerem Bürsin, porque el galán turco más querido de Instagram y posiblemente del planeta Tierra está a punto de regresar a la pantalla con un nuevo proyecto y la cosa pinta intensa. Después de muchos rumores y nombres de series dando vuelta, finalmente se filtró una oferta bomba que sellaría su próximo gran papel. OGM Pictures le hizo la propuesta para protagonizar Sharpinti, una nueva serie que se emitirá por Star TV. Y si todo sigue en marcha como hasta ahora, Kerem interpretaría el personaje de Aras Al Khan, un hombre misterioso que ya nos está generando taquicardia solo de imaginarlo. Será por eso que la serie se llama Sharpinti, que significa palpitación, pero eso no es todo. Su posible compañera en esta historia sería nada más y nada menos que Lisbeth Comer, una de las estrellas jóvenes más prometedoras de la nueva generación. Sí, la misma que viene creciendo a paso gigante en el mundo de las series, así que si se concreta tendríamos pareja nueva, canal nuevo y drama nuevo con Kerem en modo rompecorazones, otra vez porque nunca deja de serlo, seamos honestos. Recordemos que Kerem ya había sido vinculado recientemente en la serie Ash de IMP y hasta ahora estaba evaluando propuestas, pero Sharpinti parece haberle acelerado el corazón más que las demás. Pero cuéntame tú qué opinas de este nuevo dúo de Kerem y esta actriz Lisbeth. Te leo por ahí en los comentarios. ¿Crees que Sharpinti será una próxima serie grande, de gran éxito? Pues te estaré leyendo. Ya si me despido, mi gente, porque está haciendo una calor insoportable. No sé qué está pasando. Este verano llegó en llamas, on fire, como están los sets de grabación ahora mismo. Pero nada, mi gente, si hay mis redes sociales, el link se lo dejo en la caja de descripción, que los va a llevar directo. Me despido. Los quiero. Like, suscríbanse, compartan y nos vemos en otro próximo.